Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en la charla ¿Por qué no veo ganancias en mi negocio? Los errores financieros más comunes de los empresarios. Actividad organizada por el Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria. Nos acompaña Hazel Mendoza Zúñiga. Ella es bachiller en Administración de Negocios y licenciada en Administración Financiera. Actualmente se encuentra cursando el grado de licenciatura en Educación Técnica. Hazel cuenta con una trayectoria en la banca pública y privada de nuestro país de más de 12 años. También cuenta con experiencia en asistencia técnica de pymes en temas financieros desde el año 2015. Ella ha brindado talleres y capacitaciones presenciales a emprendedores desde el año 2016 hasta la fecha. Además, ella es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores de Costa Rica, ASECRI, desde el año 2020. La metodología que vamos a seguir es la siguiente. La especialista va a brindar la charla y posteriormente se le estará dando respuesta a las consultas o bien réplica a los comentarios que todos ustedes nos hagan llegar por medio del chat. Entonces, en este momento le cedo la palabra a Hazel. Por favor, adelante y bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues de verdad que es todo un gusto que estén compartiendo una tarde de conocimiento, una tarde empresarial, donde vamos a dar tal vez quizás respuesta a algunas de las interrogantes más comunes de los emprendedores. Voy a compartir la pantalla para que ya podamos ir entrando un poquito en materia. ¿Por qué no veo ganancias en mi negocio? Vieras que hace un tiempo en medio de las redes sociales me hicieron esa pregunta. ¿Me van a decir lo mismo? ¿Será que siempre los encaminan a uno hacia el posteo, hacia la parte que es un poco más de marketing? Y pues les digo que eso no es lo que vamos a esperar hoy a través de esta charla. Vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar un poco de términos muy comúnmente usados, pero que también es necesario que los interioricemos como empresarios, o al menos hoy les invito a que se pongan los lentes de empresarios para que puedan interiorizar lo que vamos a aprender, ojalá puedan aplicar y pues también trabajar un poco unos tips. ¿Qué voy a trabajar para que ustedes tengan por lo menos una ruta de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco del concepto de lo que es ingresos y ganancia. Vamos a hablar específicamente de 8 errores que cometen las empresas y que afectan realmente las finanzas, afectan mis ganancias. También vamos a hablar de claves financieras que podemos utilizar para que ojalá no nos pasen estos errores y, como decía Isa, luego entraremos en un tiempo de consulta. Muy bien, pues hay una analogía que a mí me gusta mucho usar con las empresas y es esta. Si ustedes ven en la imagen, tenemos un rompecabezas. El objetivo principal de un rompecabezas es lograr formar una imagen, pero ¿cómo? Pues uniendo piezas. Entonces, engranamos una piecita, engranamos y todo tiene una secuencia muy lógica para que podamos tener ese objetivo final que es pues formar esa imagen. Las empresas, yo les hago ese símil. Yo digo que son iguales. En las empresas o en los negocios, nosotros vamos uniendo piezas y uniendo piezas y uniendo piezas hasta que logramos ya decir, bueno, así es el negocio como yo lo quiero. Muchas veces las empresas son pequeñitas, entonces son poquitas piezas que tenemos que unir, pero hay momentos en los que hay una complejidad o es un poco más difícil o más grande la empresa y eso hace que entonces sean muchísimo más piezas que tengamos que unir y muchas piezas se van a parecer a otras porque hay matices de colores, ¿verdad? Entonces, exactamente pasa con las finanzas y cada una de las piezas que nosotros vamos a ir trabajando o vamos uniendo tienen una gran importancia cuando yo voy a construir en mi negocio. Porque esa es la que me le va a dar, tal vez esa pieza que le hace falta sea la pieza clave para darle el objetivo final o para que yo pueda ver que esa imagen va a quedar como tal lo quiero yo o mi empresa va a quedar tal como lo quiero y lo sueño. Vamos a entrar ahorita en un pequeño text que les voy a hacer
Y no se asusten, ¿verdad? Esto es simplemente para que ustedes hagan una evaluación en estos momentos de qué cosas quizás de las que voy a mostrar ahorita tengo o no tengo, para ir haciendo ese balance y para poder ir trabajando en nuestros negocios desde ya a través de esta charla. Muy bien. Entonces, pues vamos a tener momentos en los que tenemos un dedito arriba, un check de que cumplo con ellos, o quizás en estos momentos no lo aplico. Entonces vamos con la manita para abajo. En estos momentos yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuál es el total de sus activos de la empresa o de su negocio? No es necesario que me lo respondan. Es simplemente un ejercicio de interiorización. ¿Qué son activos para los que tal vez no saben el término técnico usado comúnmente en el lenguaje financiero? Los activos es todo aquello que yo uso para producir y que me genera dinerito. Entonces, por ejemplo, si yo me dedico a la repostería, entonces todo lo que tiene que ver con la producción, como por ejemplo la licuadora, el horno industrial, los utensilios, todo eso se va a convertir en activos. Muy bien. Cuando para las personas, digamos, que brindamos servicios, probablemente un activo será desde la computadora hasta el carro que también se utiliza para hacer los traslados, ir a hacer las visitas y demás. Entonces, ese es lo primero que les pregunto. Luego, los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Son las deudas. Quizás yo creo que ese es el rubro o el índice que tenemos más clarito, ¿verdad? Porque normalmente nosotros sí sabemos cuánto debemos, la cantidad total de deudas que tenemos. Entonces, ahí les dejo eso. Vamos a preguntarnos a nosotros mismos. ¿Tengo cuentas por cobrar? ¿Y cuántas son las cuentas por cobrar que tengo al día de hoy? Exactamente igual. Normalmente nosotros sí sabemos cuáles son las cuentas por cobrar que tenemos, porque eso es lo que nos traen dinero a nuestro negocio. Vamos ahorita con las utilidades. Si yo les pregunto en este momento cuál ha sido la utilidad de su empresa, ¿usted la conoce? ¿La conocemos? Uh-huh. Seguimos adelante. Proyección de impuestos. En estos momentos habrá alguien que ya sabe cuánto va a pagar para la renta, para el periodo que le tenemos que dar a Hacienda. Ok. ¿Alguien también ha proyectado sus ventas? ¿Han hecho un plancito organizado donde diga mis ventas en 2, 3, 4, 5, 6 meses van a ser tantas unidades? Voy a tener ingresos en mi negocio por ventas. Muy bien. ¿El capital de trabajo? ¿Manejan capital de trabajo? Ok, vamos a seguir adelante. Tengo un porcentaje de ahorro empresarial. Y si es así, ¿cuánto es? Tengo también un dinero destinado, un porcentaje para los imprevistos que se me puedan presentar en el negocio. Y los gastos, yo presupuesto los gastos. Muy bien. No se asusten si tal vez alguna de estas variables no las han trabajado o ni siquiera saben qué es, no se preocupen. Hoy traje unos datos muy interesantes donde viene la fuente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Estado de la Nación, que es como una rendición de cuentas de todas las áreas que nos abarcan aquí en Costa Rica, desde educación, economía, salud, y también pues un poco lo que nos habla el periódico La Nación. Entonces, estos datos que vamos a ver en estos momentos del 2018 es una cifra muy triste. ¿Y por qué yo les hice la reflexión anterior? Ya les voy a contar por qué. En el 2018, 56,000 personas que tenían una pyme o emprendedoras dejaron de existir. Y una de las dos, bueno, más bien dos de los factores más importantes que ellos nos decían era que uno, porque tal vez no sabían temas de administración, cómo administrar su negocio, cosas de ese tipo, y el otro fue en la parte financiera también. Entonces, es muy triste cuando uno escucha estos datos de 56,000 personas quedándose más bien sin su negocio precisamente porque uno sabe que hay esfuerzo, hay tiempo, hay dinero invertido en medio de todo esto y pues si es una cuestión quizás de desconocimiento, creo que es ponerle un poquitito de amor al tema, ¿verdad? Capacitarnos
y pues ojalá no ser parte de las estadísticas. En el 2019, en el Estado de la Nación, hacía referencia, digamos, de las pymes o de las empresas que nacían, un 48% ni siquiera iba a vivir 10 años de vida. Entonces, estos datos no quiero que se alarmen, simplemente son datos estadísticos y que más bien me tienen que motivar a mí a trabajar hacia mi empresa, trabajar en el negocio. Y para el 2020 dicen que un 30% van a cerrar por esta cuestión del COVID, ¿verdad? Bueno, sabemos y entendemos que esto es una situación salida de las manos de todos y que toda empresa necesariamente se ve influida por dos tipos de ambientes. Los que van adentro, que yo sí puedo controlar, como por ejemplo, si me hace falta capacitarme en algo, si me hace falta comprar maquinaria o qué sé yo, o algún utensilio, pues yo eso sí lo puedo controlar. Pero lo que está afuera, que nos pasó eso aquí a nivel mundial, eso no lo podemos controlar. Pero sí también tiene que ver mucho la forma en que yo venía trabajando en mi negocio. Y precisamente por eso traemos este tema, o sea, ¿por qué no veo ganancias? Bueno, ahorita vamos a ver algunos de los errores que han provocado que muchísimas empresas hayan cerrado. Y lastimosamente digo que errores porque nadie nace aprendido. Y para los emprendedores y para los pequeños empresarios, todos los días hay algo nuevo, hay un comportamiento nuevo, vienen leyes nuevas, hay proveedores nuevos. Entonces hay circunstancias con las que siempre nos vamos a tener que enfrentar, pero que sin embargo, si empezamos a prepararnos y a trabajar y a tener esa visión, como les comentaba al inicio, empresarial, esa visión, si somos chiquititos y queremos trabajar en grande, pues hay que ponernos los lentes y trabajar como empresarios. ¿Y por qué hay una gran interrogante? Porque lo que cada uno de nosotros querramos hacer, eso está muchas veces en nuestras manos. Entonces, ¿qué viene? No lo sabemos, pero hay cosas que sí podemos tomarlas en nuestras manos y podemos trabajar en ellas. Muy bien. Hay un concepto que usamos normalmente, digamos, entre las personas que tenemos negocios y es el ingreso y las ganancias. Entonces, ¿creen ustedes que es lo mismo ingresos y ganancias? Bueno, ahí hay una opción para levantar dedito, entonces sí me gustaría ver, quizás si hay personas que los que saben cuál es la diferencia, entonces levantan un dedito y los que no, no hay ningún problema. Esto, lo de los ingresos, es muy común escuchar a las personas que tal vez trabajan en alguna empresa privada y dicen, es que yo quiero ponerme un negocio porque yo quiero unos ingresos extras. Es que sí, yo tuve muy buenos ingresos este mes. Perfecto. Creo que aquí eso es un lenguaje muy comúnmente usado, pero les voy a contar que sí hay diferencias entre esa palabra ingresos y también en la parte de lo que son ganancias hay diferencias. Entonces, los ingresos los vamos a poner así. Toda la plata que ingresa a mi negocio porque yo le vendo un producto o le vendo un servicio, eso es un ingreso. Ahí no tenemos duda alguna, todos tenemos ingresos y digamos, matemáticamente hablando, tenemos que el precio, el ingreso es la cantidad de productos que yo voy a vender por el precio que lo vendo. Entonces, esto se los hago saber así de una manera muy académica, pues como para entender qué es lo que ellos tratan como ingresos y como ventas, ¿verdad? Muy bien. Las ganancias vienen siendo la diferencia entre lo que a mí me ingresa al negocio y los gastos que yo voy teniendo en la operatividad de la empresa o todos los gastos que yo tengo en mi empresa. Generalmente eso los medimos por periodos. Entonces, muy fácil. ¿Qué es la ganancia? Mi ingreso menos los gastos. Eso a mí me da una ganancia. Entonces, vamos a ver un ejemplo bien pequeñito. Por ejemplo, lo que es estos dos conceptos para que nos queden muy, muy claros. Entonces, esa persona que está acá podría bien ser cada uno de nosotros y le vamos a poner el nombre de nuestro negocio o de nuestro emprendimiento. Si, por ejemplo, yo tengo ingresos del mes de 1.000.000 de colones, pero tengo gastos en el mes de 800.000 colones, yo puedo decir que mi ganancia son de 200.000 colones, que sería la diferencia entre el 1.000.000 de colones menos los 800.000 colones. Muy bien. Entonces, quería dejar este concepto muy, muy bien identificado
porque los ingresos y lo que son las ganancias sí tienen su diferencia y pues para obtener un uso correcto a ellos. Muy bien, entonces vieran que sí hay cosas, digamos, que las correlacionan y les voy a contar. Si yo no tengo ingresos, no tengo ganancias. Si yo tengo ingresos, probablemente tenga ganancias. ¿Y por qué digo probablemente? Porque también existe el concepto de pérdidas que hoy no lo vamos a usar, pero una pérdida evidentemente es algo que yo no estoy ganando. La pérdida se traslada al concepto de que no estoy ganando. Pero bueno, vamos a quedarnos con que tuvimos ganancias. Entonces aquí tenemos a una empresaria con todas las ganas del mundo, sintiéndose muy bien porque tiene ingresos en su negocio, porque siente que tiene ganancias quizás, o porque vende mucho. Y entonces aquí vamos a identificarnos nosotros. Muy bien. Pero resulta que nosotros estábamos hablando ahora de lo que es el rompecabezas, ¿verdad? Entonces, igual quise trasladar ese rompecabezas en ciertas prácticas que hemos tenido a nivel financiero que nos hacen perder dinero, que realmente no nos dejan tal vez ni funcionar bien como empresa, pero tampoco nos dejan tener las ganancias que nosotros queremos tener, porque si estamos trabajando es porque queremos tener ganancias. Y ojo, hay que tener cuidado con un concepto también que a veces nosotros utilizamos muchísimo, y lo he escuchado mucho en el ambiente de lo que es emprendedores y pequeñas empresas. Es interesante ver cómo muchas personas dicen que tienen un negocio, pero en realidad lo que tienen es un autoempleo. Porque hay una gran diferencia entre los negocios y lo que son las finanzas empresariales y las finanzas personales. Entonces, muchísimas veces nosotros nos dedicamos a vender, pero no tenemos tal vez el mecanismo o no trabajamos como empresa. Y en ese momento nosotros nos convertimos en autoempleados o usamos las ventas como un medio de vivir. Eso no está mal, pero sí a veces trabajamos así y decimos que es un negocio, porque los negocios tienen totalmente otra forma de operar muy diferente. Entonces, pues es importante empezar por ese punto, ¿verdad? Y bueno, uno de los primeros errores que tenemos es no estar formalizados. Resulta que la formalización es sumamente importante. En la formalización, vieras que hay algo muy interesante porque muchísimas personas les da miedo formalizar. Y uno se pregunta, ¿por qué es el miedo, verdad? Y uno de los mitos más grandes que tienen las personas para no formalizar es porque piensan que quizás si yo me formalizo, entonces tengo que pagarle los impuestos a la caja o tengo que pagarle los impuestos a Hacienda y me quedo yo sin ganancias. Por eso es que hablaba del concepto de si me estoy autoempleando o si realmente quiero ir operando como una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas tienen obligaciones tributarias. Entonces, sí hay que pagar los impuestos, pero hay que tener muy en cuenta que también los impuestos no son míos como empresario. Los impuestos, yo me vuelvo en un ente recaudador. Yo recojo los impuestos que Hacienda tiene que cobrarle a las personas y yo simplemente hago un traslado de esos impuestos hacia la gente, hacia Hacienda. ¿Y eso lo tengo que cargar yo? No, no lo tengo que cargar yo como empresario, porque precisamente esos impuestos vienen aquí, pero como vienen aquí a mi negocio, yo también se los tengo que dar a Hacienda. Entonces no tienen por qué afectarme mis ganancias. Más bien, cuando yo no estoy formalizado, yo normalmente compro insumos o compro materia prima para poder producir. Y si yo no estoy, si yo no tengo las facturas, porque yo pago impuestos por esas facturas, más bien ahí es donde yo salgo perdiendo. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle a Hacienda, Hacienda, estos fueron mis compras. Hacienda, yo pagué impuestos por esto. Entonces, cuando se hace un balance del mes, entonces yo puedo decirle a Hacienda, tome. Y entonces ellos más bien, dependiendo de la actividad y dependiendo si aplica o no esos impuestos para mi negocio, entonces probablemente haya incluso una devolución. Ahí pierdo. Otra cosa también que es muy bueno y que a veces
El emprendedor siempre necesita, o nosotros los negocios siempre necesitamos dinero para hacer proyectos, para crecer, necesitamos dinero pues para muchas cosas de la operatividad de la empresa. Y cuando a veces nosotros queremos concursar para fondos no reembolsables, existen instituciones que dan dineros que dicen, bueno, si usted me demuestra que usted es una persona confiable, que su producto es muy bueno, que también usted está formal, en ese momento ellos podrían darle a usted un dinero que no tiene ni que reembolsar. Entonces, existen dineros no reembolsables y dineros reembolsables que podríamos utilizar bien para nuestros negocios y que quizás eso nos puedan ayudar a generar ganancias para que yo pueda trabajar con mis ganancias. Entonces, es interesantísimo eso. Y si ustedes me dicen, yo no estoy formal en este momento, ¿cuál es el primer paso? Yo le voy a decir, el primer paso es Hacienda. Meterse en Hacienda es gratuito, pero también, como les estaba comentando hace un ratito, tenemos que ordenarnos nosotros. Tenemos que saber que no soy yo la que voy a asumir el impuesto, sino que es la gente de afuera, y entonces ahí tengo que trabajar hacia adentro. ¿En qué sentido? En el sentido de que tengo que saber poner el precio de mi negocio, el margen de ganancia y todavía sacar la parte de impuestos. Muy bien. Entonces, el primer paso perfectamente es Hacienda, que normalmente por ahí se inicia, es gratuito. Sí hay que estar mes con mes reportando los ingresos, entonces es una cuestión de ordenarse. Y también, pues, les puedo comentar que es importantísimo en ese momento y parte del orden, pues ir aprendiendo tantos conceptos a nivel financiero, porque seguramente vamos a tener que tener un contador. Y tal vez otro día vamos a hablar de este tema más amplio y tan interesante de cómo irme ordenando y qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta, pues para que tenga ingresos mi negocio y que también tenga ganancias yo. Otro error que es muy común, pero muy común, es no conocer nuestros números. Les cuento que muchísimas de las personas que he visto a través de estos años de estar trabajando con empresarios, emprendedores, es que le tienen mucho miedo a conocer sus números. Vieras el miedo que les da quizás saber que están en números rojos. Y los números rojos más bien siempre son una muy buena oportunidad para crear estrategias. No hay que desanimarse. Realmente cuando nosotros tenemos conocimiento de los números, más bien eso nos va a ayudar a generar estrategias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cada una de las decisiones que yo tome a nivel de mi empresa tienen que ver con finanzas. Si quiero contratar personal nuevo, finanzas. Si quiero comprar más material porque me está creciendo la producción, finanzas. Quiero promocionar mi negocio en redes sociales o quizás quiero y tengo la oportunidad de hacerlo en un periódico local, en un canal local de mi comunidad, finanzas. Quiero ver ganancias en mi negocio, quiero ver que estoy bien, finanzas. Entonces, las finanzas son un músculo tan importante, un sostén tan importante en los negocios que por eso es importante reconocerlo. Hace mucho tiempo conocí a una señora en Guanacaste y estábamos hablando de una herramienta que es muy común que usemos, que es el flujo de caja. El flujo de caja siempre me va a permitir a mí tener una visión de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, para ver si yo tengo ganancias o tengo pérdidas. Pues resulta que esta señora nunca había hecho el ejercicio y en ese momento lo realiza y se asusta porque vio que habían números rojos. Entonces, claro, casi se me descompone. No, tranquila, respiremos. Los números rojos tienen que tener una razón y un porqué. Y claro, hablando con ella ya más profundamente, nos dimos cuenta que es que la mayoría del dinero que le ingresaba a ella lo empezó a meter en inversión. Ella se dedicaba a la agricultura y entonces empezó a crear galerones y empezó a crear mesas de trabajo en donde poner sus productos, ¿verdad? Y en ese momento ya ella entró como en calma porque sí, en ese momento la balanza estaba así totalmente, ¿verdad? Descompensada porque había agarrado su dinero y lo había invertido en su negocio, pero no lo veía como ganancia. Entonces tenía dinero invertido en edificios, ¿verdad? Pero no lo tenía en efectivo. Entonces no hay que asustarse tampoco.
¿qué le tocaba a ella si quería ver entonces dinero? Bueno, entonces empezar a trabajar estrategias. ¿Cómo voy a colocar yo la lechuguita? Ok, si ya tengo colocada en esta área, necesito moverme y expandirme un poco más e ir buscando contactos. Entonces, esos números rojos me permitieron ver un panorama más amplio de lo que en ese momento estaba ella viendo, que era un área muy chiquitica. Ahí estaba muy chiquitita esa área porque precisamente estaba con el susto de los números, porque no había visto esos números, no los había analizado, no los conocía. Y bueno, yo creo que hay muchísimas capacitaciones. Bueno, aquí estamos los miércoles por medio de la UNED y pues también cuando Dios primero esto sea presencial, la UNED, el programa de Emprendex tiene muy buenos cursos y en muchas áreas y creo que hay que aprovecharlos porque el conocimiento dicen que es poder. Y sí, para nuestro negocio, los números, ese conocimiento va a ser un poder muy importante porque voy a poder tomar decisiones acertadas para poder invertir o para poder hacer otras cosas que necesito para mi negocio. Voy con el error número 3. Este error, créanme que le pasa muchísimo a las personas que tal vez les ha ido muy bien en sus ventas, pero empiezan a crecer desmedidamente. Y les voy a contar la historia de otro emprendedor. O sea, todo esto que les estoy contando son cosas reales que les ha pasado a muchos y también nos pueden pasar a nosotros, o más bien en este caso quisiéramos que no nos pasaran. Resulta que esta persona empieza a trabajar con un carrito de grúa, de servicio de grúa, logra hacer alianza con el INS y resulta que, bueno, empieza el INSS a contratarlo y a contratarlo. Y él pensó que como le estaba yendo tan bien, era el momento de llegar e invertir en una segunda grúa. Resulta que el muchacho llegó, compró la segunda grúa, hizo un crédito bancario, se lo dieron y resulta que tal vez en ese momento no midió que si yo crezco, también va a crecer el personal. Si yo crezco, crecen las cargas sociales. Si yo crezco a mayor ingreso, pues sí, al final del año en Hacienda voy a tener que probablemente pagar un poquito más, depende de donde yo me encuentre, ¿verdad? Porque Hacienda tiene como topes de dinero para pagar escalonadamente. Entonces, en ese momento él no midió eso. Tampoco midió que tenía que revisar los camiones, que tenían emergencias, que tenían que pagar pólizas. Bueno, en fin, en ese crecimiento había un montón de costos alrededor. Y en la emoción, porque es muy bonito sentir que estás creciendo, es muy bonito sentir que estamos vendiendo mucho, pero en esa emoción no supo tomar la decisión y medir que realmente era un tiempo en el que tal vez había que esperarse un poquito más. Y bueno, para no cansarlos con el cuento, lastimosamente ese muchacho tuvo que vender totalmente las dos grúas en un corto plazo porque no pudo sostenerlo. No podía sostener jornadas porque normalmente las grúas trabajan hasta 24 horas. No podía tener tanto personal, no podía crecer de un solo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo no tengo el respaldo financiero, ¿y a qué le llamo yo respaldo financiero? Si yo no tengo un orden primero, si yo no me he preocupado quizás por empezar a hacer un tipo de ahorro, si yo no tengo la capacidad económica para poder endeudarme, mejor me espero un poquito, porque ese poquito puede hacer que vengan cosas buenas para mi negocio. Y bueno, ahora el muchacho, como les cuento, pues se quedó sin las dos grúas, pues ahorita está trabajando en otra cosa con la lección aprendida, de que más bien en vez de ganar, tuvo que perder, porque no pudo sostener el negocio. Entonces hay que aprender a crecer medidamente. Otro ejemplo que se dio hace poquito y que no hace mucho se escuchaba la churchileta, ¿verdad? Y resulta que en estos días yo leí en el Financiero que esa empresa tuvo que cerrar porque hubo una situación a nivel administrativo. Recuerdo que ellos empezaron como algo artesanal chiquitito y muy rápidamente fueron creciendo. E incluso abrieron franquicias y muchísima gente le apostó porque era un producto muy innovador. Pero resulta que sí, que ellos tuvieron que cerrar en 5 años, en menos de 5 años. ¿Y por qué les cuento 5?
porque las estadísticas dicen que muchas empresas que hoy nacen probablemente no lleguen a los 5 años. Y a nivel de Latinoamérica, 8 de cada 10 empresas cierran. Pero es porque tienen precisamente deficiencias en esta parte administrativa y deficiencias también en esta parte económica. Entonces, por eso es un llamado a trabajar en estos errores. Vean cómo estaba inicialmente todo el rompecabezas unido, ya ahorita tenemos 3 piezas menos. Entonces, eso empieza a caer suavecito, 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 y cuando nos dimos cuenta, si no tomamos acciones a tiempo, pues lastimosamente terminan en los cierres de negocios y caemos en las estadísticas que les estaba comentando hace un momentito. Otro de los errores que se cometen y que esto también no permiten que tengamos esas ganancias que nosotros queremos, vieran que es usar el dinero del negocio, o sea, técnicamente sería el flujo de efectivo del negocio como caja personal. ¿Cómo traduzco eso yo? El dinero del negocio como si fuera mío y mi plata como si fuera la del negocio. Es increíble también ver cómo empresas muy grandes o que tienen muchos años de operar no han llegado ni siquiera a establecerse su salario propio. Porque es lo que les comentaba hace un rato, las empresas necesitan ganar. Yo soy una persona física, pero cuando yo estoy en el negocio, también el negocio tiene que ganar. Es otra persona, persona en sentido figurado, pero es una persona como figura jurídica. Entonces, usted verá que existe la persona física y la persona jurídica. Resulta que la persona jurídica también tiene que tener ganancias, tiene que comer, por decirlo así. Y muchísimas veces no hacemos esa separación. Entonces se nos hace un colocho, discúlpenme la expresión, pero se hace un colocho entre el dinero mío y el dinero de la empresa, y ahí yo sí que no puedo ver las ganancias. Ahí es donde un día yo tengo que pagar la luz, el teléfono y otras obligaciones y agarro dinero de la empresa, y otros días la empresa necesita pagar y yo tengo que ver qué hago, de dónde agarro este dinero y lo traslado totalmente al otro lado. Entonces, es importante no usarlo. Y les voy a contar otra situación de la vida real de un empresario. Hace muchos años en San José existía una zapatería muy famosa y el muchacho que estaba ahí, pues era el administrador, ¿verdad? El dueño. Entonces, el muchacho le entraban ingresos ese día por las ventas, pero cuando ya tenía ganas de comer decía, voy a ir a comer. Entonces, el dinero, agarraba dinero de la caja para comer y se iba. Entonces, adivinen, si llegaba y le alcanzaba con el dinero bien y lo que sobraba no regresaba a la caja del negocio. Entonces, es muy difícil cuando nosotros tenemos esa mezcla de dinero, es muy difícil sostenerlo, porque sí es importante ordenarlo. Recordemos que tal vez yo como persona física no pague impuestos, pero mi negocio sí. Tal vez yo como persona física no tengo que pagar salarios, pero mi empresa sí tiene que pagar salarios. Y el negocio tiene que darme para yo poder pagarme mi salario, para yo poder comer, pero también para que ellos puedan subsistir, para poderle dar vuelta a ese dinero y poder invertir en producción. Entonces, ese ha sido una de las lecciones muy, muy duras. De verdad que no hay que tomar mano del dinero que es de la empresa, no hay que tomar mano tampoco de lo que es mío, hay que hacer una separación muy clara porque necesitamos que ambos ganemos, ambos ganemos. Recordemos que los negocios son como un bebé. Probablemente al inicio sí necesiten mucho dinero que yo esté invirtiendo, pero cuando esta empresa crece, más bien es al revés, ella me tiene que dar ingresos a mí. Los japoneses son muy sabios y entonces ellos tratan las empresas como si fueran bebés. Una empresa de un año tiene un cuidado diferente al cuidado que tiene que tener una empresa de 18, 20, 50 y hasta muchísimos años más, como lo hemos podido ver en el mercado, que hay empresas muy grandes también. Entonces hay que tener mucho cuidado y empezar a hacer la separación de estos dineros. Vamos a trabajar con otro error que creo que es muy común también, que es dar crédito sin tener un capital de trabajo. Entonces, es ahí cuando nos emocionamos viendo ventas y ventas y ventas y empezamos a dar muchísimo producto
a las personas que nos quieran comprar o a los proveedores, ¿verdad? Y resulta que dar crédito significa que yo no voy a recuperar el dinero inmediatamente. Dar crédito significa que yo le voy a dar un tiempo de un mes, de 2 meses, de 3 meses y hasta de 6 meses para recuperar ese dinero. Las pequeñas empresas, cuando empiezan a trabajar con las grandes cadenas de supermercados, normalmente dan la mercadería en consignación. Entonces, y también los supermercados les dicen, bueno, yo les voy a pagar, pero les pago en un mes, 2 meses, 3 meses. Y qué difícil es sostener una empresa así, porque yo tengo que producir a diario, yo necesito abastecer a mi mercado a diario, pero si yo no tengo el dinero para darle vuelta, para comprar materia prima, para pagar los salarios, si yo no tengo para pagar los servicios más esenciales de mi negocio, ahí yo me veo en grandes problemas. Me veo en un gran hueco, en un abismo tan grande que eso puede ser de verdad el cierre de mi negocio. Y les voy a contar otra historia. Otra empresa familiar inició muy bien con la distribución de verduras, mini vegetales. Empezaron a colocarse muy, muy, muy bien. Entonces, ya en pocos meses tenían colocado mucho producto en diferentes restaurantes y en soditas. Resulta que el error más grande fue emocionarse en ver las ventas, pero darles crédito a ellos. Y los proveedores de ellos no les daban crédito. Entonces era un hueco tan grande y era una angustia tan grande que ellos no veían el día a día, les costaba. Entonces hay que planificar muy bien cuando yo voy a entrar a dar crédito. Yo tengo que tener un respaldo, yo tengo que tener dinero, un capital de trabajo. Una de las cosas que yo tengo que identificar de buenas a primeras es cuánto necesita mi empresa para operar, cuánto necesito en mi negocio para operar. Si son 200,000 colones, yo todos los meses tengo que tener 200, 200, 200, 200 para operar. Pero si resulta que yo necesito 200 y tengo 400 colocados en la calle y no tengo cómo producir, ahí me veo en grandes problemas. Y tengo que medir muy bien. Tengo que empezar a trabajar muy bien. Primero en establecer un capital de trabajo, que sé qué es lo que le voy a dar vuelta mes con mes. Y tengo que analizar muy bien esos créditos. Esto me trae a mí como el pensamiento cuando esas muchachas que trabajan o las personas que venden por catálogos, muchas veces colocan 100,000, 200,000 colones contentísimas porque hicieron toda la venta, pero cuando recuperan es un dolor de cabeza recuperar. Y entonces ahí es donde vemos las ganancias y vemos que quizás hasta el negocio sea un buen negocio, pero tal vez ese manejo que yo tengo ahí es lo que está haciendo que yo no vea esas ganancias, que más bien me vea siempre en apuros. Y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con estos pasos o errores que estoy cometiendo. Vamos con otro punto que también es importantísimo, el no controlar lo que vamos a llamar los gastos hormiga. Resulta que el concepto de gastos hormiga es porque eso nace más bien de las partes de las finanzas personales. Hay gastos tan chiquititos, pero tan finitos que nosotros vamos haciendo que cuando nosotros hacemos el balance de esos gastos es un montón de dinero. Por ejemplo, digamos, en las casas normalmente compramos el pan, ¿verdad? Entonces hay personas que compran pan a diario y a eso le suman tal vez una repostería o algo así. Nosotros vemos que quizás pueden ser 700,000 colones a diario y no lo sentimos tal vez muy duro, pero cuando ya nosotros hacemos el balance en el mes, es un montón de dinero que se nos va, que probablemente hubiésemos podido nosotros o reducir el gasto comprando un pan normal, un pan de cuadrado, o quizás hubiésemos dicho, bueno, no, voy a traer un sustituto. Entonces ya compro tortillas o empiezo a comprar otro tipo de pan, otro día desayuno pinto, no sé, otro día solo frutas. Vamos a ir variando la estrategia. ¿Para qué? Precisamente pues para ir minimizando esos gastos hormiga. Lo mismo sucede con las empresas. A veces tenemos gastos pequeñitos, pero tan pequeñitos que no los empezamos a controlar. Y mira que me hizo falta por allá, qué sé yo, una cantidad de hilos o elástico, o tengo que comprar hojas, o tengo que comprar tal vez desinfectantes o artículos de limpieza. Y empiezo a sacarlo y a sacarlo y no me doy cuenta y no me doy cuenta. Y cuando yo ya hago el balance al año, es un montón de dinero.
que he gastado y que no he podido controlar a través de estos gastos hormigas. Entonces, de verdad que es muy importante trabajar en el control. Si una hormiguita quizás no hace nada, pero cuando nosotros nos paramos en un hormiguero, ¿verdad? Hasta nos pica y nos deja bien, bien fuerte y aquellas ronchotas y personas hasta alérgicas. Eso mismo nos pasa con las empresas. Un gastito chiquito tal vez no lo contemplamos, pero cuando vemos que hay gastos muchísimo más grandes, ahí es donde lo sentimos, y más cuando hacemos los balances. Entonces, ahorita pues vamos a hablar un poco más a hondo de esto. Otra de las cosas que más bien yo siento que ahora en pandemia nos hizo abrir los ojos fue esto, que a veces los empresarios no guardan en épocas de bonanza. He visto por montones muchos empresarios que empiezan a tener muy buenas épocas, muchas ventas, sí ven ganancias, pero se dedican a satisfacer sus necesidades como persona, que no está mal, pero descuidan la parte empresarial. Entonces, tienen mejores carros, mejores casas, empiezan a hacer viajes de una manera que no está mal, como les decía, pero que quizás no guardaron ese balance. Entonces, está bien guardar para mí como empresario, pero también mi empresa necesita. Y muchas de las empresas que más bien sí subsistieron en estas épocas de pandemia es porque guardaron unos ahorros. Los ahorros no son eternos, porque vea que también muchas personas ya dijeron, o sea, yo ya no doy más, porque guardaron quizás 3, 4, 5, 6 meses. Y bueno, vemos que esto va un poquito más para largo. Pero guardar eso en esas épocas de bonanza es también prever para mi empresa. Es saber que si tengo una emergencia, tengo dinero donde tomar y no necesariamente tiene que ser un dinero que tenga que ser financiado por una institución bancaria, donde sabemos que muchas veces para los pequeños empresarios son muy caros los intereses. Entonces hay que guardar, hay que tener en esas épocas de bonanza, hay que organizarnos. Y si no lo hemos hecho, creo que la lección es muy bien aprendida y deberíamos ir implementándola a partir de ahora. Si ahorita, aunque sea un ingreso pequeño llega, hay que ir apartando. Hay formas de cómo guardar, hay formas de cómo hacer un hábito. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Y otro error terrible es no establecer metas financieras. Hay muchas empresas que venden, pero no se proyectan. Si hoy vendí 50 producto, ¿por qué no establecerme la meta de vender 75 el próximo mes? 100 al tercer mes. Podemos ir proyectando, pero tenemos que saber que al establecer yo metas financieras, recordemos lo que hablamos hace un ratito, tienen que haber instantáneamente una estrategia a nivel de mercadeo, tiene que haber una estrategia a nivel de producción, tiene que haber una estrategia a nivel de servicio al cliente, tiene que haber otra estrategia de ventas. Pero tenemos que hacerlo, es importante llevar un orden. El llevar un orden me va a permitir a mí ver ese rumbo que quiero llegar. Y si, como les hablamos un ratito, si soy pequeño y quiero ser empresario, tengo que trabajar desde pequeño. Si soy ordenada o ordenado desde pequeño, cuando esté más grande me va a ser menos difícil ir incorporando esas piezas que hablábamos al principio. Va a ser muchísimo más fácil ir engranando esas piecitas del rompecabezas para llegar a lo que yo quiero ser. Y es importante, si no saben establecer metas financieras, pues también es importante esa formación, porque las metas no es solamente de ahorros, estamos hablando de ventas, estamos hablando de bajar gastos, estamos hablando de proyectar también ingresos, de proyectar salarios. Hay una gran gama de índices que yo tengo que aprender a medir y a establecer mediante metas para poder llegar a lo que yo soñé, a lo que yo quiero y para poder crecer de una manera ordenada. Bueno, ¿y qué pasa con cada uno de estos errores que lastimosamente de verdad hacen que muchísimas empresas mueran? Y de verdad que con mucho dolor lo digo porque he visto empresas tener que cerrar operaciones. Ayer también leí que una de las cadenas grandes hoteleras dijo ya no más. Y si estamos hablando de grandes cadenas,
a veces que son un poco más ordenadas, que en buena teoría pues ya tienen sus departamentos y personas específicas trabajando para generar estrategias. Todavía una empresa pequeña que prácticamente nos toca casi que todo, verla morir por errores que quizás no lo conocíamos o no los escuchábamos o simplemente no nos pasaba por la cabecita, pues sucede y termina con la muerte de muchas empresas. Pero hay algo que quiero trabajar también, no quiero que nos quedemos con este panorama oscuro. Por eso les hablaba de interiorizar, por eso les hablaba al inicio de revisar cómo están mis proyecciones de ventas, de cuáles son mis proyecciones de impuestos, cuáles son mis activos. Es importante conocer cada una de las partecitas que suman mi parte financiera. Pero también hay tips que hoy quiero regalarles a cada uno de ustedes, que es, por ejemplo, bueno, para el primer tip que hablábamos de formalizar, vayan formalizando de acuerdo a sus posibilidades. Los que todavía no están formales pueden empezar por Hacienda, después pueden seguir con la caja. Si es necesario pagar el INSS, pues también el INSS. ¿Por qué? Porque también este tipo de formalización nos abre puertas para que nos den no solo los fondos concursables, sino también que si en algún momento yo voy a necesitar de financiamiento bancario, pues me va a abrir esas posibilidades. Un banco o una institución necesita saber que nosotros estamos tomando tan en serio mi negocio y estoy trabajando en él, que soy confiable para que me den un crédito. Y de verdad que es muy bonito porque a partir de esos financiamientos vienen también muchos crecimientos. La deuda no en todo momento es mala. Hay mucha deuda que nos ayuda a crecer y hemos visto muchos empresarios incluso que en estos momentos cuando trabajan las cuentas por cobrar, que estábamos hablando hace un ratito, utilizan ciertos productos financieros para poder cubrir mes con mes ese capital de trabajo que necesito, ese capital de trabajo que necesito. El otro punto que hablábamos, que era formarnos, que era conocer nuestros números, es formarnos en temas financieros. Escuchemos. Si tenemos que capacitarnos, busquemos esa capacitación. Si es una capacitación gratuita, aprovechémosla. Muchísimas veces este tipo de capacitaciones se pierden porque tal vez la gente no le toma el interés o muchísimas veces también es porque no se dan cuenta. Entonces hay que estar buscando instituciones como esta, como la UNED y como otras estatales que nos dan formación a nivel financiero. Es importantísimo pues involucrarnos en el tema. No podemos dejarlo por fuera, tenemos que involucrarnos. Planificar nuestro crecimiento. De verdad, si nosotros queremos de aquí a un año vender más productos, recordemos que probablemente vamos a necesitar otra máquina. Por ejemplo, si yo ahorita con esto lo de las máscaras, empiezo a producir mascaritas, de aquí a un año resulta que me fue muy bien y tuve que crecer y necesito otra máquina. Bueno, hagámoslo de una manera planificada. Empecemos a trabajar en esos ahorros, empecemos a trabajar en apartar ese rubro que se va a llamar inversión para poder ir planificando mi crecimiento, para poder dar más trabajo y para poder yo crecer también. Lo que hablábamos de no meter mano en las finanzas de la empresa, también separemos nuestras cuentas del personal a las del negocio. Y es tan fácil para iniciar como abrir dos cuentas diferentes. Entonces está mi cuenta personal y la cuenta del banco, y la cuenta del negocio. En una cuenta entra lo que yo me voy a ganar y en otra cuenta entra lo que la empresa va a ganar y lo que la empresa necesita para operar. Entonces, podríamos empezar por ahí, por saber cuál va a ser el salario que me voy a establecer, qué es lo que yo necesito para vivir, para que ganemos los dos, porque a veces gana más las personas, el empresario, que la empresa, lo que habíamos hablado. Entonces, la separación es importante. Y también, pues, ir entendiendo que son dos mundos diferentes que nos necesitamos, pero que somos muy diferentes uno del otro. Entonces, ahí es donde podemos ir subiendo escalones en nuestro negocio y perder menos dinero. Luego, importantísimo establecer lo del capital de trabajo, lo que hablábamos hace un rato.
Es bueno que yo haga el balance de cuáles son mis costos fijos. Es importante que yo sepa con qué voy a operar, qué necesito para operar, cuánto tengo que pagar en salarios, cuánto tengo que de trabajar en costos más fijos, cuántos son mis costos variables, cuánto necesito de marketing, cuánto necesito, cuánto necesito. Hay que hacer un balance, una lista de todas aquellas cosas que yo voy a necesitar para poder decir sí. Yo trabajo con 100,000, 200,000, 300,000 y ahí vamos a establecer el monto que cada uno necesitamos para trabajar en ese capital de trabajo, tenerlo y siempre darle vuelta y vuelta y saber que de mi negocio este monto siempre lo voy a tener fijo y lo voy a necesitar. Los gastos hormiga, y yo les recomiendo que manejen una caja chica para gastos pequeños. Puede ser una cajita, unos 50,000, 100,000 colones, por dos razones. La primera, porque la caja chica precisamente es para gastos chiquititos, para emergencias de ya, que no requieren muchísimo dinero, pero que también podrían eh, afectar un poco a las ganancias de mi negocio. Y también porque cuando yo manejo una caja chica, yo controlo esos gastos. ¿Por qué? Porque todos los meses se hace una liquidación de la caja chica y es parecido al capital de trabajo. Si yo mantengo 50,000 un mes, gasté 25, liquido y al mes siguiente tengo que volver a incorporar los otros 25. Esos 50,000 colones, 100,000 o el monto que vayamos a establecer como caja chica, siempre, siempre va a ser como un mini ahorro o un dinero que vamos a tener para contingencias, para cosas rápidas o para gastos chiquititos que los voy a estar controlando continuamente en mi negocio. Con respecto también al uso de instrumentos financieros, si nosotros queremos ahorrar, ahorita las instituciones financieras también tienen muchísimos productos que nos pueden ayudar, desde ahorros programados. Bueno, ahora con esto, la tasa de usura, no sé si van a hacer algún tipo de variación porque normalmente las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés bastante alta, pero es importante usar los instrumentos financieros que nos ayuden. Por ejemplo, si de 100,000 colones que me entran al mes, yo voy a destinar 10,000 colones por mes, por ejemplo, para ahorrar, yo puedo pedirle a cualquier institución financiera, quiero ahorrar 10,000 colones para mi empresa todos los meses. Y ellos te hacen el rebajo automático. Entonces, ya cuando nosotros tenemos 3 meses de estar teniendo esa práctica de que nos rebajan, nos rebajan, nos rebajan los 10,000, ya no los vamos a sentir. Y es una muy buena práctica para nuestro negocio. ¿Por qué? Porque van a ser o para un uso en específico, que se llama invertir o maquinaria, o se va a llamar aguinaldo, o se va a llamar crecimiento, pero ese dinero ya tiene un objetivo, o se va a llamar contingencias. Entonces es importante utilizar los instrumentos financieros. Por usarlos no nos van a cobrar. Simplemente, como les comentaba, uno se afilia y ellos hacen ese tipo de transacciones por nosotros. Y pues también hay que leer la letra menuda, ¿verdad? Más bien normalmente cuando nosotros hacemos ese tipo de ahorros, hasta le pagan un pequeño interés. Entonces el dinero no va a quedar ahí ocioso, sino que también va a tener ganancias. Entonces, así que les recomiendo el uso de instrumentos financieros que de verdad vayan a facilitar el ahorro. Y lo que hablábamos ahora, el establecimiento de metas financieras a corto y a largo plazo. ¿Qué quiero yo al corto plazo? Bueno, quiero comprarme una olla arrocera industrial. Entonces, empezamos a trabajar tanto a nivel financiero, a guardar ese dinero, como les hablábamos, para poder comprarme en 6 meses, en un año, esa olla arrocera industrial que necesito. Yo lo que quiero es ahorrar 1,000,000 de colones y tenerlos para capital de trabajo. Ok, entonces, ¿qué medidas voy a hacer? ¿Qué parte de mis utilidades, de las ganancias, de las ventas voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acciones voy a hacer? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Cuáles van a ser las opciones de trabajo que voy a ir utilizando y voy a ir moviendo para llegar a esa meta? Bueno, entonces es importantísimo. ¿Y qué le llamo al corto plazo? Un corto plazo les llamo un año. ¿Y qué le llamo a largo plazo? A largo plazo yo lo llamo hasta los 5 años. Entonces, hay inversiones y hay ciertas metas que podemos hacerlas en el pequeño y en el largo plazo, precisamente pues para evitar
todas estas circunstancias en nuestro negocio. Entonces, hay algo que este señor Warren Buffett nos dice, él es un gran empresario, dice que el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo. Y eso es cierto. Entre más conocimiento tengamos, entre más nos involucremos en los temas que tienen que ver con mi negocio, muchísimo menos riesgo. Pero también hay algo que les quiero contar. A mayor inversión, mayor riesgo. Entre más grande es una empresa, entre más crezca, siempre el riesgo va a estar. Pero todavía se logra bajar ese riesgo si nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Así que estos han sido algunos de los errores. Hay muchísimos más que se cometen a nivel financiero y que hacen que lastimosamente se cierren empresas. Pero hoy por lo menos sí quería darles ocho errores, pero también estas otras 8 claves. Yo esperaría con todo mi corazón que muchas de estas buenas prácticas que ustedes están realizando, más bien de estos tips, ojalá lo estén realizando para que haya un crecimiento para cada uno de sus negocios. Entonces, de verdad que muchas gracias por la atención y pues aquí estamos abiertos a las preguntas que nos vayan a estar haciendo ustedes. Muchísimas gracias, Hazel, muy amable y de verdad muy clara y muy útil todo lo que nos ha presentado esta tarde. Vamos con la parte de consultas. Claro La que sí. primera dice, sobre el uso de instrumentos financieros, ¿podría ahondar un poco más, por favor? Ya que no tengo esos conocimientos y me gustaría saber un poco más. Esa es la primera consulta. Muy bien. Lo que son los instrumentos financieros, pues estamos hablando de todas aquellas cuentas que podemos abrir en los bancos, todos aquellos programas que nos pueden ayudar para ahorrar, todo lo que son las líneas de crédito, todo lo que son tarjetas de crédito, son todos los productos financieros que nos ayudan y nos apoyan a nosotros en el manejo del negocio. Entonces, por ejemplo, muchísimas veces estamos tan ocupados en produciendo o estamos tan ocupados en gestiones de ventas o contactando clientes que se nos olvida, por ejemplo, pagar el agua, el recibo. Uy, Dios mío, de verdad, qué susto, ¿verdad? Que cuando uno llega a fin de mes y te cortaron, por ejemplo, el agua, la luz, porque no nos dimos cuenta. Entonces, este tipo de herramientas, por ejemplo, lo podríamos trabajar por medio del uso de una herramienta que se llama pago automático de recibos. Entonces, recuerdo lo que habíamos hablado, una cuenta para mi negocio, una cuenta para mí. Entonces, este programa o este instrumento financiero perfectamente yo lo puedo ligar con la cuenta de la empresa y me va a permitir 2 cosas. La primera es que yo me tenga que despreocupar por ese pago porque el banco lo hace automáticamente. Ellos registran que los días 15 para Hazel tiene que haber un rebajo de ese dinero y entonces yo me despreocupo porque ahí está el dinero en la cuenta y el banco me hace la deducción. Y la segunda, porque nos permite generar un reporte mensual con todas y cada uno de los rubros que yo pago. Entonces, cuando yo a fin de mes, por ejemplo, pido mi estado financiero, yo voy a ver que hay tanto en ingresos, pero, mira, sí, el 15 se pagó el agua, la luz y el teléfono, o el internet, que ahora lo utilizamos muchísimo para nuestros negocios. El uso, ahora, yo quiero tener también ligado a esto un ahorro. Perfecto. Entonces vamos a decirle, vea, señores bancos, yo quiero otro instrumento financiero porque yo quiero ahorrar. Ok, entonces vamos a hacerle un ahorro programado. Entonces, ese dinero que tenemos ahí, simplemente el banco va a llegar y nos va a decir, muy bien, los fines de mes yo voy a recogerle 5,000, 10,000, 15,000, etcétera, ¿verdad? Para trabajar para que vaya usted haciendo sus ahorros. Entonces, ya imagínense que cómo nos facilita la vida los instrumentos financieros, porque muchísimas veces los ligamos solamente con la parte crediticia, pero hay otros que nos ayudan muchísimo también para no gastar e invertir tiempo quizás en estas cositas, ay, sí, tengo que meterme a la computadora porque tengo que trasladar un dinero de una cuenta a otra cuenta,
porque a veces tenemos hasta 3, 4, 5 cuentas, ¿verdad? Ligadas. Entonces, quiero de verdad que el banco me haga esa transacción, el banco lo hace. Entonces, tengo programas ligados o instrumentos ligados que también me van a permitir maximizar las ganancias que yo tengo como empresa y a la vez me ayudan en el orden y también me ayudan en el momento de los gastos, ¿verdad? De no gastar tiempo en eso. Dime, Isa. Gracias, tenemos más consultas. Claro Otra que sí. dice, para formalizar en Hacienda, ¿qué debo tener para registrarme y si es necesario contar con los servicios de un contador? Esa sería la siguiente. Muy bien. Para inscribirnos en Hacienda no es necesario nada más que registrarnos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es si nos vamos a registrar como persona física o como empresa, porque ahí nos cambia un poquitito el panorama. Pero yo mismo, o sea, uno mismo puede meterse en la página de Hacienda y ahí se inscribe. ¿Qué es lo recomendable? Que ojalá sí busquen un contador, porque sí, cuando ya nosotros empezamos a formalizar, necesitamos de una persona, de un profesional que nos ayude a meter las declaraciones mensualmente, a que nos lleve todo en control, ingresos y gastos. Entonces, aparte que en Hacienda, ellos hicieron como clasificaciones de cada uno de los servicios que nosotros prestamos. Entonces, la gente que presta servicios tiene clasificaciones una, ¿verdad? Hasta donde ellos dicen, bueno, las personas que prestan servicios, digamos, la parte mía financiera tiene un número de código. Las personas que se dedican, por ejemplo, a prestar servicios de jardinería tienen otro. Las personas que prestan servicios en mercadeo tienen otro código. ¿Por qué? Porque son clasificaciones de actividades. Entonces es importante, número uno, tener muy claro cuál es mi actividad, porque esa es la que van a registrarse ante Hacienda. Y también porque, como les decía, el contador sí me va a ayudar a ingresarlo de una manera más efectiva. Entonces, meterse en Hacienda no es costoso, pero sí sabemos que cuando ya nos metemos a formalizarnos en Hacienda, tenemos que también empezar a tener un rubro para contador y tenemos que también saber que tengo que tener las cuentas tan claritas que mes con mes tengo que darle un reporte a ellos. Si un mes tuve cero ingresos, cero ingresos. Si un mes tuve 500,000 colones menos los gastos, bueno, Hacienda, esta fue mi ganancia del mes y entonces así ellos van registrando, me llevo un orden yo y también pues permite que estar claros ante los demás. Dime, Isa. Gracias. También ligado a esto, preguntan que si para realizar un flujo de caja se debe contratar un contador o si puede hacerlo por la propia cuenta. Dice que debido a la situación del COVID no tengo los recursos necesarios para este tipo de gastos, pero sí me gustaría valorar cómo está mi negocio. Y también nos preguntan en relacionado a esto que si se puede llevar la propia contabilidad o si es necesario contar con un profesional en esta área. Adelante, por favor. Muy bien. En realidad, el flujo de caja es un instrumento que cualquier persona, mientras tenga el conocimiento, lo puede realizar. Porque hay algo muy básico que se trabaja en el flujo de caja, que es lo que me ingresa en el mes, todos los gastos que tengo para saber si tuve pérdidas o ganancias. Entonces, yo diría que como más bien una muy buena práctica sería establecer un flujo de caja donde yo lo pueda manipular. Entonces, en el tanto no tenga que ser presentado ante una institución financiera, yo puedo manejar mi flujo de caja. Pero cuando ya, digamos, hay una valoración por medio de alguna institución bancaria o alguna institución que me quiera brindar algún préstamo, entonces ahí sí sería bueno, pues, contratar porque el flujo de caja tiene que ir firmado, tiene que ir refrendado por una persona. Entonces, y ojalá especialista en el área. Entonces, repito, como buena práctica, sí lo puedo realizar, ¿verdad? Yo. Y en la parte de la contaduría, pues yo podría llevar, de hecho, por este medio del flujo de caja es como yo puedo llevar la contabilidad muy básica, ¿verdad? No estamos hablando de partidas contables, sino por lo menos un balance general de cómo está mi empresa mensualmente. Pero si yo no tengo el tiempo para hacer este tipo o yo no conozco, por ejemplo, para poder ingresar
en Hacienda el formulario de la declaración, ¿verdad? Las declaraciones, pues entonces sí voy a tener que pagar. Ahora, lo que hay que buscar, porque hay contadores que tienen combos a veces hasta muy accesibles para los emprendedores y tal vez no les cobran mensual, pero sí trimestral, entonces hasta dan como ese tiempito para recoger el dinero, ¿verdad? Porque ya esto tiene que ser considerado por parte de uno o como un costo variable o como un costo fijo, que en este caso yo más bien les podría más bien decir que es bueno que lo mantengan como un costo fijo porque va a llegar un momento en que sí se va a ocupar del profesional, no solamente para que nos lleve las cuentas en Hacienda, sino para otros tipos de servicios, como les comentaba, por ejemplo, que les refrenden un flujo de caja, o que les hagan certificaciones, o que les generen estados financieros. Entonces, esos son los que perfectamente pueden trabajarles otros servicios, así que es bueno más bien contemplar como parte de mi formalización el pago de ese profesional. Y si, como me decían ahora, desde a un momentito, no lo pueden por un tiempo, pues también aquí en la UNED se forma en este tipo de herramientas que es lo del flujo de caja. De hecho, me parece que para este mes hay otra charla interesantísima que tiene que ver con flujo de caja. Entonces, también puede ser elaborado por nosotros. Así que es una cuestión de valoración, ¿verdad? Y también pues de irlo pensando estratégicamente si lo voy a meter dentro de mis costos o si fijos o los costos variables. Dime, Isa. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál sería el porcentaje mínimo de ahorro recomendado por mes y qué instrumento financiero recomienda para capitalizar las ganancias guardadas de la empresa para que no pierda valor y genere un buen porcentaje de rédito? Muy bien. En este caso, si ustedes me preguntan, Hazel, ¿cuál es el porcentaje? Yo les digo, midan, revisen los números, por eso es importantísimo el conocimiento, porque pueda que como empresa yo tenga la capacidad de ahorrar 50,000 colones, pero pueda que como empresa, como estoy empezando o tengo muy poquito tiempo, quizás ahorita la situación no me ayuda, yo puedo ahorrar 10,000 colones. Entonces, una vez que ya hacemos ese balance nosotros, de dinero al fin de mes, porque eso también sí se los voy a recomendar. Hagan por lo menos una vez una reunión al mes con ustedes mismos. ¿Y qué quiero decir con eso? Revisen sus números, hagan cuentas. Hay personas que tienen que hacerlo a diario, pero necesitamos ver ese balance en global. Yo necesito ir midiendo cada mes, cada 2 meses. Así como Hacienda me dice, bueno, yo quiero ver tus últimos 12 meses, es bueno hacer una revisión porque un mes nunca es igual al otro. Y aparte que yo cuando llevo el balance mes, yo puedo al tercer mes o al semestre hacer todo un comparativo y ver todo el comportamiento que estoy llevando de mis empresas, de mi empresa. Puede hacer que el primer mes vendí un poco, pero ya en el mes 4 subí de tal manera que mis ingresos fueron en crecimiento lineal. Así que podría perfectamente hacer como esa reflexión. Ahora, cuando yo ya tengo un poquito más de dinero, yo sí les diría que no lo mantengan en una cuenta de ahorro. En primer paso, digamos, normalmente hay inversiones a la vista. ¿Qué son las inversiones a la vista? Son instrumentos financieros que a mí me permiten tener el dinero con un poquitito, digamos, digamos, 100,000 colones, yo los puedo meter a invertir, gana más que una cuenta de ahorro y puedo sacar ese dinero también y me paga un poco más de intereses que una cuenta normal de ahorro. Entonces, si por ejemplo yo empecé a trabajar ahorros porque no podía de 10,000 colones, cuando ya tengo los 100,000 colones, inmediatamente los trabajo en una inversión a la vista porque me va a generar muchísimo más. Y él también tiene un tiempo que no es definido. Entonces, en cualquier momento yo puedo utilizar ese dinero. Es un instrumento que en lo personal yo lo uso mucho. A mí me gusta mucho trabajar la inversión a la vista porque, como les comentaba, gana más dinero que una cuenta de ahorro. Me permite tenerlo sin límite de tiempo y más bien, entre más tiempo tengo yo guardado el dinero, más intereses me genera. Gracias. Y otra consulta dice, sobre el dinero hormiga, que si por favor les amplía un poquitito y cómo se puede organizar para no caer en esos errores. Muy bien, los gastos hormiga, lo que hablábamos, son gastos tan chiquititos, casi tan imperceptibles en una empresa que nosotros los pasamos por alto.
pero que si nosotros guardamos las facturas y las vemos en el mes o más bien en el periodo de un semestre, de un año, se nos hacen un montón de dinero. La forma, como les comentaba ahora, más fácil de controlar los gastos hormiga es a través de la caja chica. Por ejemplo, a veces hay montos de representación. Por ejemplo, cuando tenemos reuniones en los negocios, una práctica muy común es que si yo voy a hacer una reunión con una persona y va a ser, digamos, en una cafetería o en un restaurante, yo normalmente, si yo convoco a la reunión, yo tengo la cortesía de pagar el consumo de esa otra persona o ese potencial cliente. Entonces, ese perfectamente se puede convertir en un gasto hormiga. Si yo tengo esa práctica muy común y digo, bueno, es un almuerzo puede costar alrededor de 7,000, 10,000 colones, que para la empresa quizás 7,000, 10,000 colones no sea mucho, pero yo empiezo a tener una reunión más seguida y otra reunión más seguida y otra reunión más seguida, se va a hacer un montón de dinero. Cuando ya nos damos cuenta, tenemos hasta 200,000 colones gastados en reuniones, invitando, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, hijo, puchica, ¿en qué momento se me salió de las manos? Pero si yo solo tengo una caja chica, si dentro de mi rubro de caja chica yo tengo ese monto contemplado, entonces yo voy a tener más control. Ya sé que más bien no son 200,000, sino que tengo que bajar un poquito el rubro. Entonces ya voy a empezar a tirar estrategias como, por ejemplo, lo que es estrictamente necesario, que es que sea presencial, pues está bien, yo podría incurrir en ese gasto. Pero si yo puedo también trabajarlo por medio de la virtualidad, que tenemos que aprovechar estas herramientas, entonces pues nos va a traer un ahorro significativo también a la empresa. Entonces espero, ojalá haber quedado un poco más extendido el concepto y respondido a la pregunta. Gracias. En relación a la respuesta anterior que usted hablaba de las inversiones, que si les puede ampliar un poquitito en qué, invertir en qué, por favor. Vieras que eso, tal vez me gustaría saber, porque digamos, para mi inversión, eso depende de la necesidad de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que necesitan, que tienen, por ejemplo, un carro 99 y resulta que eso les está generando muchísimo gasto, ¿verdad? En mantenimiento y más gasolina. Y resulta que yo necesito invertir en la compra de un activo, o en este caso de un carro. Entonces, esa es mi necesidad como empresa. Necesito un carro nuevo porque ese carro nuevo me va a ayudar, uno, a tener menos visitas del mecánico en el año o por un periodo. Tal vez me vaya a ser más eficiente el uso de la gasolina y voy a poder recorrer más kilómetros. Entonces, esas son las inversiones. Yo tengo que interiorizar qué son mis inversiones. Tal vez yo lo que necesite es establecer un capital de trabajo, como lo hablábamos hace un rato. Entonces, ese dinero lo ahorro y lo prefiero invertir como un capital de trabajo para no tener que utilizar un instrumento financiero, no tener que endeudarme. Inversiones, bueno, también hay personas que les gusta el dinero guardarlo, como lo hablábamos ahora. Lo podríamos meter en un fondo de inversión, podríamos hacer compra de acciones, podríamos trabajar muchas otras formas de inversión. Es que hay que analizar realmente qué necesito y de ahí la importancia del planeamiento financiero. A partir de ahí, saber qué quiero, qué necesito y hacia dónde voy, pues para poder meterme en la línea y poder invertir y poder planificar mis inversiones. ¿Isa? Gracias, Heise. Tenemos otra consulta. Dice, ¿cómo cuánto puede costar un plan de contabilidad básico para una pyme? Y si es mejor contratar una firma contable o un contador independiente. Bueno, en realidad en costos sí les puedo comentar que, bueno, esa no es mi especialidad, pero este es muy variado. Se pueden meter en la tabla que tiene el Colegio de Contadores. Ellos tienen precios establecidos, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes más o menos ver, pero como le comentaba, habría que ver, hay contadores que sí tienen muy buenos paquetes para las pymes, inclusive les ayudan con esta cuestión de la facturación electrónica y tienen convenios. Entonces todo es cuestión como de averiguar un poquito más. Con la firma contable sí les digo que normalmente son usadas cuando son empresas muy grandes y cuando se hace un auditaje. Entonces, si yo ahorita en lo pequeño no necesito pagar una firma, entonces perfectamente puedo asistir o más bien buscar una persona
un contador que me ayude independiente. Eso no hay ningún problema. Lo que sí les quiero decir es que ojalá ese contador sí tenga experiencia en pymes, porque ¿qué les puedo decir? Diferentes formas de funcionar, aunque a nivel de negocio se trabaja muy similar y todos estos errores que hoy hablamos fueron muy en general y que cualquier tipo de actividad comercial los comete. También sí les puedo contar que definitivamente hay contadores que se especializan en impuestos, otros se especializan en firmas grandes. Entonces, es bueno buscar personas que conozcan del tema, que sepan cómo se maneja todo a nivel legal de pymes, pues para tener nosotros, uno, la tranquilidad y la confianza que la persona profesional que está, que nuestros números están en sus manos, porque eso es así, ¿verdad? En nuestra empresa, nuestra información confidencial, pues tenga un buen manejo. Y dos, pues porque también me va a ayudar a tener un poquitito más de control en mi empresa. ¿Isa? Muchas gracias, Hazel. Nos consultan que si entonces usted recomienda invertir en necesidad del negocio o para el negocio. Tal vez me siento muy ambigua la pregunta, pero sí les puedo decir que hay momentos, es que depende de la proyección que se tenga. Yo siempre, bueno, uno como empresario siempre sabe que tiene una necesidad. Entonces vamos a poner ahorita, por ejemplo, la cuestión de la virtualidad. Para la mayoría de consultores, como yo, ¿verdad? Necesitamos invertir en plataformas de este tipo, digamos, virtuales. ¿Por qué? Porque ahora las circunstancias nos cambiaron. Entonces, en ese momento yo necesité invertir en una plataforma virtual. Pero hay momentos en los que, quizás hay momentos en los que la empresa, no sé si lo que busca es crecer, entonces no es tanto necesidad inmediata, sino una necesidad un poco más hacia a largo plazo. Entonces habría que ver, ¿verdad? En qué invertir. O sea, es que eso siempre yo creo que es el dueño del negocio el que lo sabe, es el dueño del negocio el que conecta, el que sabe que hacia dónde va su negocio y entonces uno les puede decir más o menos un rumbo y una constante inversión. Durante los primeros 5, 6, 7 años, la gente invierte mucho en infraestructura, pero también hay personas que invierten, digamos, en otro tipo de actividades, como por ejemplo las capacitaciones. Hay personas que ya llegan a un punto en que dicen, bueno, ya estoy estabilizado, ya tengo mis recursos para trabajar y generar, ahora lo que necesito es capacitarme. Entonces, eso depende mucho de la persona, depende mucho del empresario y de la proyección que tenga de su negocio. Quiero darle las gracias a Hazel por todos los aportes que nos brindó la tarde de hoy, muy amable. De verdad que ha sido muy valioso todo lo que nos compartió y que sabemos que van a ser de mucha ayuda para todos y todas los y las participantes. Agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañaron, que sacaron su ratito para estar con nosotros la tarde de hoy. Invitarlos para que el próximo 12 de agosto, al ser las 3 de la tarde, nos acompañen en el webinar Microorganismos de montañas, uso y beneficios para la agricultura orgánica y más. Sin más por el momento, entonces me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias y muy bonita tarde para todos. Hasta luego.